Muy buenas noches con todos, qué gusto poder saludarles en este jueves 14 de abril. Estamos aquí en Tejiendo Oportunidades, tenemos el honor y el agrado de contar con el doctor Pedro José Freile. Bienvenido a este espacio de Tejiendo Oportunidades. Como ustedes conocen, Tejiendo Oportunidades es un espacio de empoderamiento ciudadano en el cual estamos haciendo básicamente redes de fuerza política, no solo con los sectores juveniles, sino también los diferentes gremios que se están uniendo poco a poco con nosotros. Antes de iniciar, sí les quiero un poquito platicar de cuál va a ser la modalidad del siguiente conversatorio. En el país, como ustedes conocen, se han sucedido varios cambios, no solo en lo político, sino también desde el punto de vista de control jurídico. En este sentido, nos vamos a plantear cuáles son los retos de realidad nacional que tenemos ahora y, cómo no, pues contar en este caso con la opinión de nuestro invitado, Pedro José. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Tejiendo Oportunidades. Alejandro, un gustazo estar aquí tejiendo oportunidades contigo y con todos nuestros amigos que se conectan esta noche. Muy agradecido por la oportunidad de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Pedro José. Nació en Quito el 18 de enero de 1972 en un hogar de clase media, de padre geólogo y madre profesora. Vivió su niñez en el barrio de Santa Cecilia de Acacias y parte de su adolescencia en el Valle de Tumbaco, a donde se mudó con sus padres y hermano, como una de las primeras familias habitantes del barrio de Santa Inés y donde reside actualmente. Eh, Desde el punto de vista político, durante el 2019, el Quinto Poder buscó atraer la atención de los líderes nacionales, de los partidos políticos, con el objeto de compartir con ellos lo que hoy es el plan de gobierno liderado por Pedro José, sin lograr un espacio en lo que se conoce como el establishment. El establishment, para quienes nos escuchan, como es de conocimiento de ustedes, es el Estado establecido, por así decirlo, el orden ya constituido y donde quizás algunos poderes en concreto van manejando la política. La iniciativa, en tono provocativo, invitó a los líderes nacionales a dar un paso al costado y dejar que se hagan cargo de la política.
los técnicos, los servidores de carrera, los empresarios probados, quienes con preparación, valor y honestidad deben convertirse en un imprescindible recambio generacional en la guía política de la nación. Ese es el proyecto que llevó Pedro José junto con el Quinto Poder en aquella época. Durante agosto del 2020, Pedro José es el presidente nacional de Amigo, movimiento que recuperó como un espacio público para nuevas generaciones de servidores públicos. Yo creo que la mejor carta de presentación quizás de las personas son nuestras ideas, así que este es el pequeño resumen que me he permitido hacer desde Pedro José Freile y vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con cuáles son las problemáticas de interés nacional. Pedro José, no sé si tienes algún me faltó algo en la presentación, algo ¿no? que quieras. Nos faltó el equipo de fútbol, no sé, que también es importante, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo tengo hecho un compromiso, verás, que hice en una conversación con un par de psicólogos, de hecho, que son además brillantes comunicadores, que son el Yalean Dubái y Rodrigo Padilla. Y ese compromiso es que yo voy a decir de qué equipo de fútbol soy cuando esté en segunda vuelta. Ok, genial. Pero claro, Estaremos todos. los amigos que son parte de la misma hinchada, ellos saben, pero les he hecho jurar que no pueden decir. Así que ese secreto hasta la segunda vuelta. Perfecto. Nosotros la única política que tenemos es que, bueno, también les damos respeto a los hinchas del Barcelona. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse porque este es un espacio de empoderamiento. Sé que poco a poco pues irán redireccionándose los gustos futbolísticos, pero es una lucha también, ¿no? Una lucha política por Lo eso, para importante es que la calle no calle, hermano. Hay que darle con ganas. Exactamente. Tras las elecciones, hemos visto que hay problemáticas nacionales de trasfondo y una de ellas tiene que ver, oh sorpresa, con que según las estadísticas, por ejemplo, del Latinobarómetro de este año, la gente está con más preocupación en relación a lo que sucede con el tema del gobierno y no tanto con el tema de la pandemia. Es decir, a la gente le preocupa más cómo van a gestionar sus ministros de salud, cómo va a gestionar el señor presidente ahora recién electo cuando ya se posesione, cómo se va a manejar desde el punto de vista de política pública el tema sanitario y el tema social. Y esa para los ecuatorianos es una preocupación incluso Sí. mayor que el tema sanitario en concreto. ¿Cómo podríamos trabajar esto? ¿Cuál es el mensaje que desde la parte política se puede quizás ir gestionando? Porque yo soy de los que consideran que los problemas no se resuelven, se gestionan. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay mucho que hacer. No sé si entre todos los compromisos posteriores a la primera vuelta, Guillermo Lazo haya visto en detalle, por ejemplo, lo que planteaba el Acuerdo Nacional por la Salud. De entre todas las plataformas que de alguna manera pudieron hacer, tienen una visión bastante amplia o completa de lo que pasa con, por ejemplo, el sector de la salud, tomando este como referencia de lo que acabas de hablar. Me parece que es uno de los más completos, pero no sé si es que se han hecho compromisos por ese lado. Para nosotros, la salud, a partir de un elemento esencial que es la disponibilidad de recursos por parte del Estado, determina la posibilidad de llevar a cabo una gestión con resultados, una gestión eficiente en lo que es, primero, el problema de la pandemia, que obviamente no es un tema estructural en este instante respecto del sector de la salud, pero que es un asunto que requiere recursos para poder solventarse. Um, no entendemos todavía cómo va a ser. Tenemos un plan de vacunación que ha planteado el presidente electo, que en lo logístico hemos estudiado para entender si es que esta gestión que están proponiendo es viable o no. La consecuencia de nuestro análisis es un resultado positivo para la propuesta de campaña de Guillermo Lazo. Mi primera reacción personalmente fue, este man ya se volvió demagogo, está hablando cualquier cosa con tal de ganar votos y está diciendo unos números que no son realizables. Pero he hecho un análisis que de hecho creo que en el contenido comunicacional debería mejorar. Resulta en una gestión que puede ser muy exitosa. 100 días, es que él habla, unos 90 días, me parece, para 9 millones de personas, 100 días para 9 millones de personas, puede suceder si es que tienes absuelta primero una fase previa, nosotros decimos la fase logística. La fase logística implica contar con los recursos, los contratos y la definición del layout, digamos, el mapa de la gestión, la cibernética que vas a utilizar en los 100 días en que vas a vacunar. Si tienes esa fase previa, que podrá demorar 60 o 90 días, eso depende de cómo afrontes administrativamente el montaje del proceso, podría ser una gestión exitosa, pero es una gestión puntual. No resuelve a largo plazo el sector salud,
no resuelve los problemas dentro de la provisión de los servicios, ni la suficiencia de la infraestructura, ni nada. Solamente estamos hablando del tema dentro del ámbito de la salud, exclusivamente de esta gestión puntual que se refiere a la vacunación. Creo que este es uno de los primeros detalles que el presidente electo tiene que atender. Entiendo que él personalmente se va a poner un poco al frente del tema de definir esta fase logística, porque implica romper un cerco de credibilidad o incredulidad, para ser exactos, que tiene en este instante la República del Ecuador frente a los proveedores de las vacunas, frente a los proveedores de los servicios logísticos y frente a los proveedores del eventual crédito necesario para tener esa vacunación, excepto el COVAX, que es el mecanismo de las Naciones Unidas para vacunación, que nos asigna básicamente a los países miembros de Naciones Unidas que estamos dispuestos a través de la OMS a suscribir y recibir una porción de vacunas, unos baches de vacunas que no son suficientes para poder inmunizar la población del Ecuador. Entonces, eso están dando, anda por su propio ritmo, pero la solución completa de poder tener a 7 de cada 10 ecuatorianos, porque ese es un número que dentro de esta gestión significa éxito o fracaso, sí puede hacerse dentro del periodo que ha dicho el presidente electo. Yo hago votos porque esa planificación previa, que de hecho es una planificación contingente, no determina políticas de Estado, no tiene el nivel de complejidad que tiene hacer políticas de Estado, sí requiere de un despliegue de capacidad de gestión parecido a decidir un blitzkrieg, una guerra de invasión sobre otro territorio, una cosa así de complicada. Pero esperemos que esa fase que determina el éxito o el fracaso sea bien realizada. Como político, quieres que le ponga piquín las Por dudas sobre si favor, pueden hacerlo o no pueden hacerlo. por Chuta, favor. yo siempre dudo, pues, o sea, yo como abogado, en cambio, tengo es como un compromiso ético con la profesión. Esperas lo mejor, pero te tienes que preparar para lo peor. Y en el prepararte para lo peor, veo que lo que le pasa al presidente electo es lo que pasa a instancias similares a cualquier gobierno. Tiene un montón de gente que se les pega por todo lado y les vende soluciones y les exige puestos y están en la mitad de toda esa nube. Ojalá en la mitad de esa nube realmente el equipo de gobierno con el que cuente tenga delimitado esta fase de logística, porque eso determina que lo logren o no lo logren. Ahora, Pedro José, se ha escuchado, por ejemplo, que, no sé, incluso con las últimas gestiones de los ministerios de salud, con tanto cambio ministerial, yo a veces me imagino, ¿no? Cuando alguien llega a una casa, por ejemplo, a gestionar la casa, por ejemplo, lo que realiza, la gestión administrativa que realiza mi mamá en la casa es impecable. Si uno de nosotros quiere tomar la posta, entre que toma la información, entre que sabe cómo mi mamá en realidad hace alcanzar la comida para todos, y un etcétera, etcétera, Ajá. etcétera, todo este tiempo implica un conocimiento. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en los ministerios de salud estemos con los diferentes cambios ministeriales, lo cual implica que evidentemente los ministros empiezan a coparse con su gente de confianza en las diferentes direcciones? Porque lo que se ha escuchado en la gestión, por ejemplo, última del señor presidente Lenín Moreno, de su gestión, es que desaparecen vacunas y nadie sabe dónde están y nadie sabe cómo se gestiona. ¿Cómo va a ser el presidente electo en realidad primero para cerciorarse o para empoderarse de esto? Porque a mí, a mí la preocupación que me viene a la mente es, en el Ecuador no tenemos un servicio público de carrera. No. Lamentablemente lo que ha sucedido a lo largo de la historia, de la experiencia que hemos tenido, es que viene un presidente y lo que ya se espera es una transición y los funcionarios empiezan a tener miedo, a tener precaución, empiezan a hacerse procesos de auditoría interna, y empiezan sobre todo a buscar la forma de que después Contraloría, que bueno es el tema que también ocuparemos un poquito después, no les haga los exámenes especiales. ¿Cómo podemos seguir así? No sé si Pedro José tiene un plan en cuanto al servicio de Sí, carrera o está bien el sí, hecho de que los políticos se no, vayan alternando junto con sus cargos en los ministerios. no. Cómo lo podemos De hecho, hacer? para nosotros la visión de la visión de un buen gobierno parte de que la institucionalidad se construya y se sustente en el tiempo. De hecho, no hay institucionalidad verdadera si no tienes servidores de carrera. Las instituciones públicas no son, para los amigos que nos oyen ilustrar un poco el tema, no son unos edificios en donde suceden unos trámites, son unos cuerpos humanos, unos equipos convocados alrededor de unos propósitos específicos que implican la provisión de unos servicios, la atención de unas necesidades de los ciudadanos a través del Estado, que dependen del conocimiento, la experiencia y la calidad de los servicios que pueden prestar servidores públicos. Por eso, parte de nuestra propuesta es tener un gobierno de burócratas,
Y de hecho lo decimos con la palabra que a veces a la gente le suena feo porque dicen, uy, burócrata, ese ha de ser pillo, ese ha de ser porque es burócrata. Yo, como abogado desde toda la vida, cuando me acuerdo, les dije a mis compañeros de colegio, quería ser abogado. Claro, iban a la casa y volvían diciendo, ya te fregaste, estos abogados son corruptos. Imagínate después lo que he visto ahora cuando les dije, quiero ser político. No, peor todavía, abogado y político. Esa, puta, terrible. O sea, ya la suma de todos los males, porque además vas al sector público y ahí se corrompe todo el mundo. Y eso es mentira. La fórmula de la corrupción es la improvisación. Es el hecho de que los gobiernos lleguen y para tener su propia corte, su propia oligarquía, implanten personas en funciones que no conocen. Y eso es un riesgo grande que el presidente electo tiene que evitar a toda costa. Cosas como que aquí vamos a administrar todo como una empresa y benchmarking es que no, el Estado no es de empresa, el Estado es del Estado. Las instituciones públicas son instituciones públicas. Los servidores públicos no son empleados privados. Y la lógica con lo que unos y otros funcionan es diferente. Es absolutamente diferente. Me explico de otra manera. Cuando tú estás jugando al vóley, tienes una muy buena manera de jugar o no al vóley, ¿no es cierto? Pero si lo que estás haciendo es subir una montaña, tienes que hacer andinismo, alpinismo, escalada, no es vóley. Si juegas vóley tratando de subir el chimborazo, probablemente te canses, no llegues muy lejos, no hagas bien tu trabajo. O si llegas con el equipo de andinista a jugarte un ecuavóley, hagas hasta el ridículo. Peor vas a poder volar con grampones y con toda la ropa que se pones para subirte al chimborazo. Entonces, hay que ubicarnos, pues estoy poniendo un ejemplo muy, muy simple, pero en realidad quiero ilustrar esto. La gente que está en el servicio público es gente en la que el país ha invertido tiempo y recursos y que hemos invertido bien porque hay gente joven, motivada y preparada con la que es indispensable contar en la gestión de gobierno para que no pasemos el tiempo, para que podamos realmente, más allá de tener gente que además esté enterada, asuma de manera responsable y técnicamente eficiente lo que necesitamos los ecuatorianos, que son servicios que nos den certeza, que nos den continuidad en las políticas públicas, porque lo que yo he visto es que cambian un ministro y el ministro llega y dice, no, aquí dice que yo soy rector de esta vaina, entonces como rector yo mismo sugiero, y las políticas públicas duran una gripe, cuando lo que tienen que durar es una década. Y no existe el compromiso por falta de entendimiento y formación de los mismos políticos, de que las políticas implican una forma de visualizar la acción que tiene que durar en el tiempo para poder rendir los resultados que se espera. Y que el cambio de guión es algo que no puede suceder de una manera aleatoria, a menos que realmente exista una cuestión sustancial que demuestre que por una catástrofe natural, que por un evento mayor, que la sostenibilidad de la política bien construida tenga que implementarse. Y la única manera de saber si es que sirve o no hacer ese tipo de cambios es contar con el servicio público como un servicio estructurado y de carrera, como una institución dentro del Estado. Por eso para nosotros la propuesta es tener un gobierno de burócratas. Porque además si los servidores públicos no tienen el miedo de ir a la refri, de ser perseguidos o de estar expuestos por el hecho de servir en el gobierno anterior, tienen autoridad y generan autoridad frente a las decisiones aleatorias e inclusive a veces peligrosas de los políticos que llegan con hambre atrasada a ver cómo se reparten en hospitales, compra de medicinas, compra de armas, cualquier cosa. Tenemos la necesidad de hacer este ejercicio, de confiar en nuestro servicio público. Los países más grandes, los países más fuertes y de hecho más liberales pueden descansar las libertades del mercado inclusive en que la institucionalidad en el servicio público es impenetrable por el criterio aleatorio de los políticos, porque el servicio público defiende a todos, nos defiende como nación a través del Estado. Pero estos son valores que tienen que construirse no solo a través de buenas políticas públicas. Los políticos responsablemente tienen que decirle a la gente, la burocracia es buena, la burocracia es necesaria y tenemos que alimentarle para que sobre sí misma crezca como un cuerpo vigoroso que se regenera con el tiempo, que atrae los mejores talentos de verdad y no solo los que caen en la coyuntura política. ¿A ti se te ocurriría que cada vez que llega un gobierno en un país, pongamos Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, van a cambiarles a todos los generales por unos amigos del presidente solamente porque son amigos del presidente?
No, pues, o a los jueces, o a los fiscales, o a los servidores en las secretarías a cargo de los riesgos o de la agricultura. No, pues, porque eso es una clave de que el sistema funcione, de que las personas tengan seguridad jurídica, de que las personas tengan menor riesgo político. De hecho, el riesgo político está asociado a esa novelería de que quienes llegan, vengan y creen que pueden reinventar el universo como les da la gana. En este caso, Pedro José, y siguiendo el símil del partido de vóley, yo soy malo para el vóley, pero me encanta ver el ecuavóley, súper entretenido, ¿no? El alcalde de Quito es Imaginemos buenazo, que, dice. esperemos que, sí, bueno, no sé si solo para el vóley, veamos para qué más. En todo caso, pues son temas que igual trataremos de a continuación. Ahora, yo, Pedro, te quiero hacer la siguiente pregunta. En el caso de que Guillermo Lazo plantee su equipo para jugar vóley, y diga, saben que Pedro José es el mejor en el sirviendo, ¿Pedro José aceptaría ser ministro del señor presidente Guillermo Lazo? Bueno, verás, yo primero te cuento que soy nadador. Estuve en la selección de natación algunos años, tuve chance de representarle al país más o menos bien. Era un poco tachito, porque los nadadores son altos y un poco bajo, pero sí nada, sí le entraba y por ahí hice unas medallitas. Pero el punto es que yo provengo y me debo a un proceso político. No, no soy solo el Pedro José Freire. Yo soy vocero del Quinto Poder y soy candidato por encargo de unos colectivos, de unos grupos y represento un plan y una visión de cómo hacer las cosas. Si el día de mañana, no sé, o sea, ahorita yo tengo primero el compromiso con el proceso político, además, que es hacer que Movimiento Amigo se nutra de lo que es el Quinto Poder, invite y convoque nueva gente de dentro del sector público y de dentro del sector privado y de la academia y de los gremios y de las causas sociales a tener unas visiones distintas y poder llegar en las seccionales a alcaldías, a prefecturas y al gobierno después de 4 años. Y salvo que el gobierno estuviese dispuesto, o sea, no nos interesa un cargo. Si el gobierno me dice, ustedes pueden hacerse cargo de esta área de acuerdo a su plan y la podemos implementar según nuestro plan, eso sería una cosa que no le veo viable, no le veo realista, no le veo ejecutable desde la lógica de las máquinas electorales de creo del Partido Social Cristiano, de cualquier partido político en la lógica en la que funcionan usualmente los partidos políticos en el Ecuador. Entonces, no creo que nos puedan hacer esa invitación, no veo que eso pueda suceder, no hemos buscado tampoco. Te digo, ahorita hay una peor, o sea, esa maraña de gente que tiene alrededor del presidente. Obviamente estamos dispuestos a ayudar a nuestro país en lo que haga falta. Y en el Movimiento Amigo y en el Quinto Poder hay un montón de cuadros que en una misión puntual, en muchas áreas, podríamos ayudarle al país puntualmente, pero nosotros vamos a tener un gobierno paralelo. Es parte de lo que vamos a hacer como proceso. Si desde ahí, desde nuestras propuestas, hay algo que se puede implementar y necesita nuestra asistencia técnica, claro, podemos ayudar, pero no tenemos apuro de ser parte del gobierno ahorita. Muchas gracias, Pedro José. Y ahora que ya hemos comentado el tema del proceso político, hay una pregunta que a mí me viene desde que vi tus primeras entrevistas y tiene que ver con, la primera pregunta es la siguiente. ¿La ideología importa? Y la segunda pregunta es, en el caso de que sí importara, ¿cuál es la ideología de Pedro José Freire? La ideología importa. Es casi como que me preguntes, ¿el tamaño importa? Y mi respuesta sería sí. Y de hecho, sí, también tengo ideología. Así que creo que es súper importante esto porque no somos seres angelicales desprovistos de sexo, como son los ángeles ahí que andan flotando, no sabes qué son, pero se ven bonitos. Nosotros sí tenemos ideología, pero creemos que nuestra ideología es parte de un proceso político que en algún momento en el tiempo va a llegar a una definición por parte de personas más instruidas que nosotros para ponerle un calificativo correcto de que somos. Por lo pronto, tenemos el gusto de llamarnos a nosotros mismos republicanos. Y creemos que el término es correcto. No somos republicanos de estilo gringos, cuidado, no pensarás estilo Ku Klux Klan o Donald Trump, ni huevas de eso. No, perdón el término. Pero para nosotros el ser republicanos implica el hecho de que entendemos que el vehículo a través del cual puede articular nuestra sociedad y aspirar a construirse válidamente en el tiempo en una nación es lo que conocemos, lo que tenemos a la mano, eso es el Estado, la República. Y nuestro ánimo de dotarle de instituciones perdurables que permitan que un gobierno de izquierda, de derecha, marciano, hincha del Quito, lo que sea, pueda venir y gobernar bien.
depende de que la república sea verdaderamente una república y no el feudo de unas oligarquías temporales, ni un narcoestado, sino una verdadera organización de instituciones que sean respetables. No solamente se respeten a la fuerza, sino que sean respetables porque funcionan. Y en ese sentido, dentro del movimiento y dentro de nuestro proceso, tenemos gentes de distintas vertientes políticas. No somos agnósticos ni somos tutti frutti, cuidado. Parte de nuestro proceso es tomar y asumir definiciones sobre las cosas. Hay algunas en donde a veces hay gente que hasta se va del proceso porque dice, no, no, ese tema no quería, pero así funciona. Somos una organización que busca ser horizontal, que busca discutir las cosas hasta el cansancio. A veces discutimos seguramente mucho más largo que otras organizaciones políticas, pero cuando tenemos un consenso de qué es lo que vamos a empujar y tenemos un vocero que empuje esas cosas, y tú como vocero no puedes empujar la decisión, por ejemplo, tema álgido, el tema de el uso de sustancias como la marihuana. Puede ser que te digas, la posición de consenso es, sí, de hecho, nosotros impulsamos la legalización de varias sustancias narcóticas para el uso lúdico. Y la razón por la que porque impulsamos esto, que de hecho implica un largo proceso, no es que estamos buscando una ley para que mañana anden vendiendo, se anden vendiendo drogas o cosas así en los puestos de caramelos, no. Pero pensamos que la tendencia del turismo, después de la recesión, cuando hayamos superado el proceso de inmunización global en la pandemia, va a tener una nueva demanda de servicios y experiencias en servicios hoteleros y de viaje, que es una de las aspiraciones del país, es que pueda vender verdaderamente eso y no solo la marca de All You Need is de Ecuador. Va a demandar de cosas como estas, que el país tenga una manera segura de ofrecer ese tipo de bienes producidos y exportados desde el Ecuador. Claro que la discusión para poder decirte sí, estamos a favor de la legalización de las drogas, fue un año de discusiones, un par de enemistades irreconciliables, pero al final de cuentas una posición de consenso con una visión económica y ética que tiene transversalidad en la educación, en lo que deben hacer las familias al respecto, lo que debe hacer la industria, lo que debe hacer el sector público, el sector de la salud, el sector de la seguridad para que funcione. Y cómo esto se integra para hacer una oferta turística al final, que nos permite tener menos petróleo y más marihuana. Y no estoy hablando solo de cannabis en general, porque ahora lo políticamente correcto es que te dicen cannabis y solo para uso medicinal. Y dice que no, no, el mundo camina a tener bares en donde se consumen esas cosas. Y si es un país turístico, vas a tener que poder vender esto. Además, nunca vas a poder combatir el narcotráfico si no les pones formalmente dentro de la calidad de ser una industria que tiene que respetar derechos laborales, que tiene que pagar impuestos, que tiene que tener medidas de bioseguridad, que tiene que garantizar productos de calidad que no afecten la salud pública. Entonces, estoy poniéndote un ejemplo de un tema peludo, así peliagudo, desagradable. Entonces, ¿eso nos hace de izquierda o de derecha? Nosotros pensamos que eso es una cuestión de sentido común que nos hace responsables. Por eso preferimos decir que somos republicanos. Y si es que para evitar esto de que los progresistas son de izquierda, porque de hecho hay gente muy progresista que yo veo que se quiere o se ubica a sí misma medio en la derecha, nosotros decimos que somos de centro. Hay temas de libertarismo económico que son interesantes. Y hay cosas ridículas de mis amigos de la Escuela Austríaca de Economía. Hay cosas que son ridículas, yo les digo cuando conversamos, porque algún rato me invitaron ya a un foro, tú eres un austriaco, un liberal clásico. Yo no soy ninguna de esas cosas porque no me defino en ninguna de esas cosas. Pero claro, si quieren conversar con la mente abierta de cosas que puedan funcionar, yo me puedo sentar con cualquier persona que se llame de izquierda o de derecha. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en qué hacemos, cómo hacemos y cuándo está listo. La verdad es que yo con el ejemplo del cannabis y la marihuana, como no conozco bien de qué se tratará, ahí sí me perdí un poco. Me han contado, se escucha, pero no tengo ni idea. Entonces, ahora la pregunta que me viene a la mente, Pedro José, es la siguiente, es decir, claro, lo que el tan mencionado Jaime Durán Barba en su libro, en sus varios libros, El arte de ganar, etcétera, etcétera, él comenta que las estrategias de los movimientos políticos es un poco precisamente mostrarse de centro. Decir que, bueno, que la ideología importa, pero igual tampoco tanto, que lo que buscan los movimientos políticos es situarse en el centro del electorado político, se ponen un nombre en el cual no denota ninguna ideología política. Corrígeme si me equivoco. En este Es que he caso, yo leído lo que lo estoy mismo, lo siente explicando el es el daño hacia el movimiento. poder que se llama Ajá. eso.
Es algo así. En realidad, no, es que en realidad nosotros nuestra capacidad de pensamiento estratégico no ha estado, o sea, no, los libros de ese tipo realmente los hemos evitado. Lo que hemos tratado es de nosotros mismos leer en qué consiste nuestra expectativa, nuestro sentimiento y nuestro pensamiento y nuestra capacidad, tratando de entender las cosas eh, desde lo posible. No porque sea más cómodo o pueda atraer más votos, sino porque nuestra estrategia es decir la cosa crudamente, como pensamos que debe ser. Y lo que estamos planteando es ideológico. Cuando nosotros planteamos el trabajo por horas, por ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos diciendo, sí, chévere los derechos, la OIT, los derechos de los trabajadores y tal. Las únicas personas que tienen realmente que tener en algún momento en la historia un trabajo permanente, garantizado y estable, indistintamente de las horas, son los servidores públicos. El resto de la sociedad debería poder trabajar por horas. Hoy, en la economía como está, los trabajos fijos, permanentes, con protección de todo el sistema, con seguridad social y demás, deben protegerse como si fueran joyas. Son un tesoro cada puesto de trabajo, que de hecho significan solamente menos de 2 en cada 10 ecuatorianos. Hay que protegerlos. Pero para todos los demás que necesitan trabajar y que lo estamos haciendo de manera semiformal y por lo tanto ilegal, fuera de la protección del Estado, fuera de la sensibilidad que requiere el hecho de hacer planes de vida, necesitamos claridad y el Estado tiene que darnos la certeza de que contratar por horas es necesario. Entonces, cuando digo eso, hay gente que me dice, oye, esa visión que tú tienes realmente es, pero terriblemente liberal, o sea, eso solo les favorece a las empresas. Sí les favorece a las empresas porque pueden contratar en la medida de lo que necesitan, pero si el Estado está ahí para no permitir que haya lo que hay en España ahora, que es un abuso de la contratación por horas, y el Estado es serio, es institucional, tienes cómo cumplir el compromiso de que este sea un mecanismo de dinamización de la economía, vamos a poder trabajar más personas más pronto, desde más jóvenes y hasta más viejos. Porque el trabajo por horas permite que como joven gane de experiencia y como viejo pueda seguir siendo útil. Cuando tenerte en una plantilla con el horario permanente y en condiciones de un salario estable y fijo, ya es algo incómodo porque te puedes enfermar, porque ya caminas más lento, porque procesas distinto. Entonces, queremos más gente trabajando. Yo no sé, a ver, ya me dijo el otro día una señora, me dice, eso es revolucionario. O sea, no es que es revolucionario, hay gente que me dice que es un retroceso. Lo que yo le puedo decir es que esto es necesario y que los países que han pasado cosas como las guerras mundiales se han puesto de pie haciendo esto porque es necesario. ¿Y eso qué es, de izquierda o derecha? Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque lo que he escuchado dentro de algunas entrevistas es que, bueno, el 100% de los servicios públicos, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación, deben ser operados por el mercado, por el sector privado. Y debe ser garantizado por el Estado. Entonces, eso nos deviene quizás una lógica de lo que viene siendo lo liberal, lo que viene siendo un modelo de estado del bienestar, porque a veces hay confusión un poco en lo que viene siendo el sector público, lo estatal, lo estatal, público privado, que tiene que ver con modelos de gobernanza. Dentro de lo que hemos vivido como país en el 98, una perspectiva que se consideraba, por ejemplo, vamos a por la gobernabilidad, es decir, el Estado, mientras más pequeño, mejor, pero que sea capaz de llevar a cabo sus funciones. ¿Cuáles son las funciones básicas del Estado? En este caso se consideraba que era la justicia, se consideraba que era la seguridad, pero en aquella época hay muchos ecuatorianos que se quedaron sin poder acceder, por ejemplo, a la Claro. educación, sin poder acceder a la salud. Ahora yo te Es que pregunto, esa es la época ¿cómo del hacemos en un Modersa, país? la época del CONAM, pero es que esa es la lógica del Estado Ajá. mínimo. Nosotros de lo que hablamos es primero de la diferenciación de los servicios propios, qué es propio del Estado y qué es impropio del Estado. Que el Estado no puede ceder como propiedad y patrimonio, que el Estado puede permitir participar, que el Estado le conviene delegar para que se opere, que el Estado debería concesionar. Entonces, para nosotros el tema no es blanco y negro, es oportuno o inoportuno y dependiendo de en qué esquemas. ¿La salud debería ser operada por el Estado entonces, por el sector Para público o nosotros no? la salud pública es un servicio que debe ser 100% público, pero la operación debe ser 100% privada. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Hoy por hoy, los servidores dentro de la salud tienen tres condiciones distintas. La gente que está, digamos así, para usar el lenguaje usa la gente, los que están en el ministerio, los que están en el IES y los que están en las clínicas privadas. Son como tres mundos distintos.
En la red pública, es verdad que hay gente que ha tenido experiencias de atención formidables, me incluyo, pero tienes un montón de gente que no ha tenido y que de hecho sueñan, es chistoso decir, ojalá fuera como en el IES, pero vas al IES y los del IES no están contentos con lo que les atienden, cuando les dan las citas, les dan a veces caducadas las cosas y piensan que la panacea es la atención privada. Y vos te vas a la clínica privada y ahí sí tengo que decirlo, muy pocas personas salen de la atención privada contentas y con la sensación de que su patrimonio está intacto, porque muchos salen diciendo, o sea, sí me pasó el dolor del hígado, pero puta, la billetera quedó inflamadísima, o sea, inflamada en malos términos, sin billetes, pero inflamada, de dolor. Para nosotros la solución de este asunto es generar la figura de la operación privada de un servicio que es todo red pública. Todo es del Estado, pero en donde los servidores de la red no responden a un político que les pone de director, subdirector, jefe, subjefe, lo que sea, dependiendo de si la hermana tuya o tu cuñada es pariente del director médico que le caía bien a la primera dama, estuvo en la campaña, tanta pendejada, que lo único que hace es pauperizar las condiciones de desempeño de los profesionales y directamente las posibilidades de que el servicio no esté viciado de corrupción y que la atención por sí misma no sea la que la gente tiene que recibir. Porque la gente tiene que recibir y además nos permite financieramente hacer una cosa que el Estado no puede hacer si no tiene un intermediario que asuma el costo de la factura. Y eso es que las personas puedan ir y recibir todos gratuitamente el servicio de salud. Porque en un servicio público, realmente la gente no debería sacar un billete, nunca, o una tarjeta de crédito. O ser necesariamente miembro de la aseguradora de salud del Roque Sevilla para que te atiendan. Eso es ridículo, porque estamos usando el sistema de salud para que se enriquezcan las oligarquías más conspicuas de nuestra historia moderna, a las cuales hay que quitarles espacio, porque ellos tienen, no es la lógica de lo privado, es la lógica de lo mío, del negocio particular, y eso es distinto. El operador privado es un servidor también del sistema. Y lo que garantiza es este efecto, poniendo el billete para que suceda. Pero además, poniendo la garantía de que si no te atienden o te atienden mal, tengas a quien reclamar. Cuando el sistema funciona, con unos poderosos por un lado y con otros poderosos por otro lado, llámense estos políticos, llámense estos grandes empresas, no puedes impugnar nada como usuario. Máximo lo que logras hacer, que de hecho todavía de una manera muy precaria, es por ahí algún reclamo de mala práctica. Pero no tienes a quien le cueste dar un mal servicio, inoportuno, con baja calidad o con precios inadecuados, o con medicinas caducadas, o con cualquier falla que no es justificable. La pandemia tiene que servir de ejemplo para esto, Alejandro. O sea, este es la columna vertebral. Si no está sano, no puede ser nada. Si nuestra sociedad no tiene acceso a esto gratuitamente, masivamente, completamente, nada más puede funcionar bien. Estamos funcionando encerrados y los que logran salir con el riesgo de vida, porque es un riesgo de vida no tener esto funcionando bien. Hagamos esto bien. O sea, esto hay que asegurarnos de que funcione bien. Exactamente, yo a veces digo, ¿y para qué existe el Estado si no es para asegurar que todos tengamos unos mínimos existenciales? Lo cual no quiere Exacto. decir que tenga que ser exclusivamente operado por el sector público. Hasta aquí estamos, y Exacto. creo yo que esa es la esencia, ¿no? Porque muchas de las veces uno dice, bueno, ¿y por qué yo estoy dispuesto a someterme al poder del Estado? ¿Por qué yo estoy dispuesto? ¿Por qué yo estaría de acuerdo a pagar impuestos? Por ejemplo, desde el punto de vista que hay que recordar que a veces uno también confunde el tema de izquierda y derecha y que parece que sean etiquetas inamovibles, pero el socialismo de hecho nace de los empresarios que fueron conscientes de que necesitaban que Así sus es. empleados tengan educación, tengan salud y poder tener el capital humano necesario para que sus industrias generen más productividad. No obstante, la historia también en nuestro país, bueno, hay unos libros muy interesantes que han salido últimamente también con el tema de la pandemia, de Zizek, de Nueva York, de un historiador también que habla de Sapiens y dice, al final el Yuval hombre Noah es Harari. codicioso. Justo ese créanme que nunca he sido capaz de decir el nombre del señor completo, por eso solo cito los libros. Él sacó un libro recientemente que habla sobre el dinero. Y él dice la historia de la humanidad, que bueno, mezcla cosas muy interesantes, ¿no? Del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero él dice al final el hombre siempre quiere tener más lucro. Y mi pregunta es, las crisis del capitalismo
la que hemos vivido, por ejemplo, en los años 29, la que vivimos en los 70, 90 también, ha sido un poco la crisis de la especulación, porque siempre se ha querido Sí. más. Dice en este libro que el hombre es codicioso y siempre quiere más y que las necesidades no se resuelven porque siempre queremos más. En este sentido, parecería ser que el empresario no es un político. Y de hecho, a mí me hacía mucha gracia el escucharle a Guillermo Lasso al inicio de la campaña que decía, yo soy un empresario, yo genero trabajo, yo no soy un político. Entonces, es curioso porque además lo dijo de mientras era candidato a la presidencia. Yo digo, ¿cuál es el problema de que un político esté operando? Porque al final entiendo yo que cuando se hace un proceso de construcción dentro de un movimiento político, al final es una toma de postura, es una decisión en la cual nadie tiene razón, sino que en función de sus principios éticos y valores considera que es mejor más Estado o menos Estado, porque no hay ciencia social que nos diga, ojalá hubiera, ¿no? Que nos, así como las matemáticas de 2 y 2 son 4, que nos dijera cuál es el modelo de Estado exacto en el cual se podría gestionar los asuntos públicos. Entonces, mi pregunta, Pedro José, es si los servicios públicos como la salud, la educación son operados por el sector privado, no caemos en el riesgo de que por esta finalidad de lucro ilimitado o infinito, una vez que, por ejemplo, pasen cosas, al final el Estado no tenga que garantizar con mis impuestos y vaya a rescatar las empresas, como de hecho sucede, porque a mí me parece bastante chistoso, ¿no? Que a veces los empresarios dicen, déjennos trabajar, déjenos hacer producción, déjenos hacer industria, pero cuando hay una crisis económica, oye, Estado, Rescáteme. financieme, por favor, rescáteme, como en la banca, por ejemplo. No podríamos caer quizás en estos peligros. Sí, definitivamente sí, pero ese riesgo no es un riesgo implícito en el modelo, es un riesgo de las personas que están ahí. Si la república está conducida por personas que son parte de las instituciones, hay una garantía de que los excesos no se cometan. Eh, Te pongo el ejemplo de hecho, te voy a poner un ejemplo del pasado y uno hacia adelante. El del pasado, te voy a poner la lucha de los Estados Unidos entre Roosevelt, o sea, entre ¿con quién sería esto? Con Truman. La lucha contra las pandillas, los gángsters, las pandillas que en ese entonces traficaban con prostitución, con tabaco y con alcohol. Después de la gripe española. La manera en la que el Estado logró proteger la economía fue haciendo dos cosas que en otras épocas se hicieron de manera distinta. La una fue asegurándose en los Estados Unidos de tener un sistema de mercado absolutamente controlado. Todo tenía precio. El minimum wage, la hora mínima de trabajo, surgió en esa época para los trabajadores de la construcción, esencialmente porque el Estado dinamizó la economía construyendo los grandes dams, las grandes obras de infraestructura, carreteras gigantes, presas, centrales hidroeléctricas y todas estas cosas. El Estado en ese instante fue control total y de hecho entró a regular el juego, el tabaco, el alcohol, todas las cosas que eran prohibidas les volvió legales pero controladas. Es un momento, no dejó de ser los Estados Unidos, no se volvió socialista. Las instituciones surtieron el efecto de permitir que la sociedad mantenga su modo de vida, es más, prolifere en ese caso el modelo capitalista. Los alemanes, después de la Segunda Guerra, bueno, más allá de que tenemos el evento de que era un país intervenido por unos tipos que vinieron a dividirse como cake el territorio y demás. Finalmente, tuvo un Estado que tuvo que ser fuerte en un momento, regular las cosas y casi, casi decirte, ¿quieres trabajar? A ver, enséñame las horas que aprendiste oficio. ¿Cuál es tu oficio? O sea, ¿quieres ser vendedor? Chévere, ¿dónde está tu certificado de que eres gasfitero, plomero, albañil o dónde? Todos tienen que tener oficio. Hay momentos en que el Estado tiene que obrar con fuerza. Y cuando ese vigor, que es el fruto de tener gente convocada dentro del servicio público, se establece. Ecuador tiene ahorita, y es de las cosas que el proceso de la Revolución Ciudadana sí nos deja. Es gente que ya tiene todavía juventud y formación dentro del servicio público. Eso es un activo invaluable, que tal vez nuestros países vecinos como el Perú, que es un país desregulado como la madre, entonces es un despelote, o sea, lo de ellos no es crecimiento, es suerte, es un caos esa cosa. Están pasando lindo, pero eso les va a pasar factura, eso vamos a ver en poco tiempo. El Ecuador sí tiene servicio público y ese factor invaluable tiene que protegerse para que estas cosas funcionen. Que el sector privado gestione, para mí es una cosa que puede ser una garantía si el Estado funciona como república.
Es así, si los contratos están hechos para que no haya abuso. El tema de las telefónicas, las operadoras telefónicas. Se hicieron unos contratos en un momento en el tiempo, creo que son hace 18 años más o menos, en donde decía, para que los telefónicas no abusen, vamos a poner una franja de costo del minuto celular, que va desde, creo que era 18 centavos, 16 centavos, hasta 44. Y así demás dejaron escrito, pero no dijeron cómo es que podía crecer ese valor de 12 a 40 y pico, lo que haya sido. Y las operadoras, como son vivísimos, dijeron, bueno, entonces ya firmó el contrato, mañana sube. Y el Estado firmó mal el contrato. La fregaron y nos fregaron. Tenemos la telefonía más cara del mundo. Creo que solo yéndote a la mitad a las Islas Marshall te cuesta más porque está en la mitad de la nada. Pero de ahí la nuestra es la telefonía más cara. Por eso, porque el Estado no obró como Estado. En determinado momento, por hacer rápido los contratos, se portó muy empresario. Esos riesgos, como tú dices, existen. Pero no existen si asumes la posición ética de obrar como Estado. Yuval Noah Harari mismo, en cambio, en el otro libro, en las lecciones para el siglo XXI, el man habla de que en el futuro, para evitar estos riesgos, probablemente entremos en otro tipo de riesgos como confiar en algoritmos, porque los algoritmos no se van a equivocar, te van a decir la medida en la que ese contrato corre el riesgo de que haya abuso o no, y te van a diseñar un contrato a prueba de abogados, para que no haya discrecionalidad ni la maña de los políticos, sino que salga a la medida. Pero yo creo que estamos felizmente un poco más lejos que otras sociedades de caer en eso. Yo todavía quiero confiar un poco en los abogados, en la calidad humana de los filósofos y en que queremos hacer las cosas bien. Pero claro, hay que asegurarnos de que los políticos, cuando lleguen ahí, obren como Estado y no como empresa. Créeme, Pedro José, que ese libro a mí o sea, acabó con todas mis ilusiones. Yo estaba intentando incursionar en el mundo de la música en mi cuarto con mi guitarra, pensando que podía componer, y de pronto en este libro descubro que a través de algoritmos pueden sacar la quinta sinfonía y así como ellos quieran, lo cual es un poder bastante importante, ¿no? Porque nos denota, nos deviene que nos deberíamos de preparar para un mundo distinto. A través de Pero, los algoritmos podríamos adivinar qué es lo que necesita la gente, cómo comunicarle una especie de manipulación mediática en la cual se va manejando también las masas. Entonces, el Ecuador también debería de empezar a mirar estos cambios sociales que nos están ocurriendo con una sí. perspectiva, creo yo, una mirada más inteligente y más allá de futuro. El otro día te Claro, comento lo una que cosa, yo... el otro día le escribí a Harari, justamente a partir de esto, porque yo creo que más bien esto, verás, me estoy volviendo, yo camino para atrás mientras trato de ir adelante, cada vez me llama más la atención los estoicos con eso de encontrar el camino en el obstáculo. Yo creo que esta vaina de la inteligencia artificial es más bien un reto que nosotros, de hecho es un reto, tal vez el primer reto artificial que la humanidad se ha creado para sí misma. Y ese es el hecho de que tenemos que sobrepasar esa coyuntura y tenemos la obligación de lograr ser más inteligentes que lo artificial. No sé cómo lo vamos a hacer, pero ese es el reto humano, ser más inteligentes que la inteligencia artificial que hemos creado. Claro, porque dicen que en algunos países incluso ya hay máquinas, ¿no es cierto?, que leen los alegatos de los abogados y sacan la resolución. Y ese es quizás una forma en la cual podemos conseguir independencia judicial. Yo creo que esa es una base y ese es el siguiente tema que te quería preguntar. ¿No existe quizás una especie de desconfianza entre ciudadanos, entre seres humanos? Y por eso también se van planteando como algunos sistemas de control en los cuales la desconfianza es lo que prima desde el punto de vista de cómo nos gestionamos. Hablemos de la República, Pedro José. ¿Cuál es el modelo de república que tienen en mente dentro del movimiento? Es decir, porque a mí me parecía bastante chistoso, ¿no? Que después de la Constitución del 98, que inaugura tres poderes, tres funciones del Estado que ni siquiera fuimos capaces nunca de entender, es decir, el principio de separación de funciones, que el legislativo legisle, que el ejecutivo lleve a cabo la política pública, la administración pública, y que el sistema de justicia administre justicia y que se encargue de que ésta se aplique. Fin. Entonces yo decía, si en el 98 ni siquiera fuimos capaces de establecer un Estado de Derecho, luego en el 2008 sacan la innovación, supuesta innovación. Vamos a hablar del Los Consejo cinco. de Participación Ciudadana, el poder electoral, y al final terminó siendo una estatización bastante fuerte desde el punto de vista de control por parte del Ejecutivo de las diferentes funciones del Estado a través de ternas, etcétera, etcétera. Lo que nos queríamos ahorrar era supuestamente el tema de cómo funcionaba el Congreso Nacional para que ya no se den estos procesos de negociación a su interior, sino que sea un aparato más bien técnico.
Al final lo que acabó sucediendo es que incluso la participación ciudadana se terminó estatizando y ahora tenemos, por ejemplo, un consejo de participación ciudadana que no sabe cómo gestionar, por ejemplo, el tema de la Contraloría y que de hecho se han producido bastantes casos complejos, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, ¿cuál es el modelo de república de Pedro José? Porque si en el caso de ser los tres poderes nos iríamos a una nueva constitución, ¿o no? Bueno, primero, a ver, primero eso de volver a reinstaurarla el 98 de manera plenaria como salida rápida, nos daría lo mismo la de 1830. ¿Por qué no la de 1835, la del 54? ¿Por qué no la del 46? ¿Por qué no? ¿Por qué no cualquiera? No. En realidad sí hay diferencias entre unas y otras. Y el estado medio de conocimiento, de las personas que tienen capacidad de hermenéutica, conocimiento para escribir una constitución ahora, es mejor, sin necesidad de asesores españoles. Porque yo creo que una cosa y perdón el término, como lo voy a decir, que le jodió a la constitución de Montecristi, fue el hecho de tener unos endosos intelectuales totalmente extraplanetarios para nuestra realidad, que concibieron la cosa viéndonos como si fuéramos un elemento folclórico, incluso cuando se menciona la plurinacionalidad. O sea, nos vendieron espejos, realmente. Tal cual hace 500 años nos trataron los asesores españoles de Juntas Podemos. Y a ellos yo sí les tengo fobia por eso, porque ellos aquí se enriquecieron inoculando una cosa que tal vez ni siquiera sopesaron en el fondo, las consecuencias que podía tener. Suena muy lindo el Consejo de Participación Ciudadana, y es más, la figura de la silla vacía como participación ciudadana es, qué lindo, pero al final de cuentas, y eso me hizo reflexionar el menor de mis hijos una vez: papi, ¿qué controlas desde una silla vacía? O sea, no está vacía. O sea, quién ocupa eso? Al final de cuentas, es res nullius, es tierra de nadie. Estás creando el concepto para que nadie sea objeto de control o sujeto de control. Ningún proceso se ve, la actitud de nadie se entiende, y no hay nadie que realmente represente a la ciudadanía a la que le dicen: tienes todos estos derechos, pero para ejercerlos pasas por ese filtro. Entonces todo el contenido de la Constitución, la aplicación inmediata de los principios, ya no existe. Entonces el sistema está hecho a prueba del ejercicio de los derechos constitucionales. Entonces para nosotros la Constitución tiene que ser menos pomposa y más clara respecto de nuestras aspiraciones como sociedad. Tiene que reflejar los valores con los que quisiéramos vivir un poco más. Y menos toda esta lista, este menú de cosas que todo el mundo fue a pedir ahí ante el mausoleo de Eloy Alfaro. Porque claro, el que pasaba por ahí, ¿y usted qué? Póngale, pero que esté bien redactado, ¿ah? Y póngale, y encuentras cosas contradictorias, encuentras principios inaplicables, encuentras que no hay más institución, más institucionalidad por tener más artículos escritos. Entonces, primero, la República, yo sí le volvería a tres poderes, pero probablemente, y es una cosa que a mí me gusta mucho como un ejercicio de transparencia continua, la formación de un Consejo de Estado, en donde tengan que participar las cabezas de las funciones del Estado sin filtros, sin asesores, así como es nuestra propuesta de hacer política, sin recibir preguntas por adelantado, dando examen para ser candidatos, demostrando lo que se puede. Y si no puedes, mejor dices: sabes que no soy apto para esto, que venga uno que sepa. Pero hay cosas, las políticas de Estado, por ejemplo, deberían decidirse en una mesa, como yo me imagino, en donde están las funciones del Estado central representadas por sus máximas autoridades. Y no hay excusa para pasar lo que pasa hoy. Hay una política de Estado que está dictada por un rector y el resto no se entera. O sea, si vos no eres un alumno asiduo de una maestría en ciencias sociales de buen nivel, perdóname, pero tres cuartas partes de los funcionarios políticos no se entera de las cosas. Peor de que existen políticas públicas que de pronto tendrán que observar, buscar cómo cumplir, buscar cómo generar sus acciones en concurrencia, cosas, no se enteran. Entonces tienes que generar responsabilidad legal para los gestores políticos, que tienen que ser las cabezas del Estado. Después, la función electoral, yo acabo de experimentar sus servicios en esta lid. De hecho, aprovecho esta oportunidad para, después de haberles sacado la madre y denostado en sus huesos y en sus carnes a cada uno de los 5 vocales, felicitarles porque acabaron de hacer esto. Tienen que rendir cuentas por todo lo que hicieron mal todavía, eso sí. Pero la foto finish al final les he escrito a cada uno individualmente a decirles: bueno,
Lo último que hicieron por último compone la figura, se han reivindicado en algo. Y me contestaron, ¿verdad? Después de que durante meses no me han contestado nada, todos contestaron y les agradezco por su contestación y por retribuir en agradecimiento lo que les dije a cada uno. ¿Cómo puedes tener tú un tribunal contencioso electoral, un órgano de justicia en una función del Estado que no forma parte de la función judicial? ¿De dónde salieron estos jueces que no son parte de la función judicial? ¿Cómo es esto? Esto yo he tratado de explicar cuando hay, por ejemplo, inversionistas que vienen y te dicen, explíqueme cómo funciona su país para ver si meto plata. Entonces vos empiezas a explicar tal y por ahí tienen algún abogado listo de otro país que se pone a leer todo. Dice, oiga, creo que aquí hay un error. Usted dice que aquí hay estos jueces, que esta es la función de los jueces, pero acá hay unos jueces en esta otra función. Y tú les dices, sí, pues es que esta es la justicia electoral. Y te dicen, ¿y por qué no son parte de la función judicial? Y hasta ahí llegas, porque, o sea, ¿por qué carajo? Pues no sabes, no hay una explicación válida para una cosa de ese tamaño. O cuando te preguntan a ti, ¿por qué el Ministerio de Finanzas puede cuestionar el presupuesto que para asistencia técnica tiene el Ministerio Público? ¿Por qué en su país hay tan pocos fiscales y los requerimientos que tienen en el nivel criminal son de este tamaño? O sea, ¿por qué hay uno por cada tres? Y todavía dice, ¿y por qué la fiscalía además está austera y para no hacer olas dice, nos falta uno por cada dos? No, pues faltan dos por cada uno. Trabajan a un tercio de lo que deberían. Y no puede explicar eso, porque el ejecutivo es el que gira los cheques. Entonces, entonces las otras funciones no son independientes. El que gira los cheques es el que manda. Entonces, o sea, visto así, quién sabe. Entonces dicen, oiga, ese país es peligroso. Claro, exactamente. Bueno, yo te cuento una anécdota, ¿no? Justo cuando se adoptó la Constitución del 2008, yo estaba estudiando en España y mi profesora de Derecho Constitucional viene y una señora así, ¿no? Como bien, era distante, un poco fría, hasta que un buen día, una mañana, yo estaba en la cafetería, llega, se acerca, ay, qué bonita Constitución, felicidades del Ecuador, no sé qué, y me dice, ¿y me puedes explicar qué es el buen vivir? O sea, a mí lo que se me vino es ver un partido de la liga con una cerveza sin que nadie me moleste durante las 2 horitas de disfrutar el partido, ¿no? Porque claro, elevar a concepto constitucional temas como Estado social, de derechos, de justicia, etcétera, etcétera, es bastante complejo. Entonces, en realidad sí es un tema desde el punto de vista de institucionalidad, porque claro, si es un deber primordial del Estado garantizar los derechos humanos y la función encargada, el órgano encargado de garantizar precisamente de que los derechos humanos se cumplan, la Defensoría del Pueblo, está en la función de transparencia y control social y no en la función judicial, ¿qué sentido tiene? No Y en tiene realidad peso, se le ha de... quitas todas las armas. Es como que, por eso yo también explicaba, porque en otros países existe la figura de un defensor del pueblo con un par de superpoderes que le dicen ombudsman, que de hecho nuestro defensor del pueblo realmente no tiene, ¿no? Me dicen, entonces, ¿para qué hicieron el defensor del pueblo? O sea, es una oficina de quejas. Entonces, sí, es una oficina de quejas. Es una barbaridad. Y cuesta como que es una defensoría del pueblo, pero no tiene los poderes que debería tener. Así es. Pedro José, te cuento una infidelidad ya que nadie nos está observando. Dale. Cuando nosotros lanzamos este Facebook Live, les solicitamos que nos envíen las preguntas que querían realizarte. La primera pregunta por votación fue si es que se podían hacer una foto contigo. Yo les decía, no creo que sea prudente este tipo de preguntas. Y la siguiente pregunta por este orden es si es que Pedro José tiene la aspiración de ser alcalde de Quito. La primera, la foto, sí, encantado. O sea, mientras sea bien vestidito, eso sí, claro. De ahí, la de ser alcalde de Quito, no tengo la aspiración de ser alcalde de Quito. No es algo que ha estado en vista de mi interés personal realmente. Creo, sin embargo, que la ciudad necesita de un plan y necesita recuperar la capitalidad. Yo como quiteño, de hecho, a las 8:30 de la noche el día de hoy, voy a hacer un pronunciamiento político respecto de lo que está pasando en el municipio del Distrito Metropolitano, como organización política y como ciudadano. Siento que es responsable hacerlo en este punto, no solo respecto de lo que pasa con el alcalde Yunda, sino lo que pasa con toda la administración municipal y cada uno de los concejales. Pero, y de hecho, no es que es el lanzamiento de candidatura hoy a las 8:30 de la noche tampoco. Lo que sí puedo anticipar es que el trabajo que vamos a hacer para un plan de gobierno real para la ciudad de Quito
Esperamos que pueda ser auspiciado por alguien que pueda ejecutar con la preparación necesaria para que tenga éxito. Quito está ahorita desprovisto de todo norte. Yo creo que desde el día en que decidieron hacer el metro de Quito sin saber cómo se iba a operar, ese mismo día mataron a la capital de la República, porque hasta la actividad política, yo ahora estoy de candidato, te doy fe, las decisiones políticas de este país se toman en Guayaquil. Yo le quiero mucho a Guayaquil, muchos de mis mejores amigos que de hecho deben estar viendo, viven en Guayaquil, saben que yo me siento súper feliz en Guayaquil, pero, pero sí me siento como quiteño pateado y en el piso por la falta de representación, pero de eso todo voy a hablar ahora, porque esta ciudad necesita recuperar su autoestima. Está bulímica, está en la madre y tenemos que recuperar. Lo que está pasando en este instante es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Y te voy a decir, con nombre y apellido, de lo único concejal que no tengo nada que decir es de Luz Helena Coloma. Todos los demás tienen tarjeta roja. Nosotros, Pedro José, nos reunimos el día lunes justamente con esta propuesta de empoderamiento ciudadano con algunos servidores municipales y la situación es terrible. Estamos hablando de que, por ejemplo, muchas de las personas que trabajan en el servicio de recogida de basura les han bajado, por ejemplo, la póliza de vida que antes eran 28,000 a $4,000. $4,000 vale la vida de un servidor municipal. La gestión, por ejemplo, de la persona que dirige la administración del trolebús, recién la han cambiado, está 8 días en el puesto. ¿Cómo se puede manejar una ciudad capital con esta improvisación? Y yo más me pregunto, ¿cómo se puede manejar una ciudad capital cuando no hay un consejo metropolitano que en realidad va a una misma tendencia? Porque al final lo que se está escuchando que es un tema crítico, no solo para la ciudad, sino también para el país, porque al final Quito es la puerta de entrada y la imagen internacional también de muchos elementos, Sí, como por ejemplo para las inversiones, el mercado, la innovación y el comercio. Estamos viendo que es una ciudad, por ejemplo, los parques están abandonados, cómo hacemos recuperación de espacios públicos. Y lo que tú dijiste es lo que sentimos los quiteños. Es decir, estamos en una especie de decadencia en la cual no tenemos solución. Y en parte de esto ha sido precisamente por los movimientos políticos, porque parece sí, ser que lamentablemente lo que sucede es que en Quito hay varias personalidades que lo que quieren es lucir, salir en la foto. Yo quiero ser alcalde por simple ego, claro, pero no hay un plan detrás. Y lo que hacen es van y compran un movimiento político, se adueñan del movimiento político y la gente que ha hecho militancia se queda exacto, detrás o no es tomada en cuenta. Y yo digo, ¿por qué las personas que no están en los movimientos son los que tienen que ser candidatos a concejales, que tienen que estar en los barrios con los dirigentes barriales haciendo empoderamiento ciudadano? Porque al final de cuentas, la persona que más conoce de cerca lo que viene siendo las necesidades de un barrio es la dirigente barrial. Esas son las personas que deberían estar hablando en el consejo y llevando sus preocupaciones y al final exacto. sí necesitamos una gestión técnica para la ciudad. El día de mañana, Pedro José, me permito yo invitarte. Hay una plataforma ciudadana en la cual también estamos como tejiendo oportunidades a las 5 en el arco de la Alcaciana, en el Parque Elegido. Nos vamos a reunir una cierta, es sociedad civil, no vamos con ninguna organización, con ningún nombre, pero los quiteños ya no podemos más con tanto abandono y con tantas sospechas de corrupción. Imagínate un alcalde que no pueda ni siquiera llevar a cabo una sesión del consejo. Los quiteños no podemos más y en este sentido lo que vamos a buscar es precisamente el empoderamiento de la ciudad. O sea, yo encantado, hasta te puedo acompañar entendiendo, y de hecho lo anticipo el día de hoy, no tengo interés de ser alcalde de Quito, estaría mañana ahí, de hecho, ni siquiera como presidente de mi movimiento, sino como un ciudadano más, porque creo que sí es el momento de hacer sentir nuestra voz definitivamente. Sí, de hecho, cuenta conmigo ahí, pero como te digo, no, esa no es mi agenda, no va por ahí. Yo quiero ganarme, haciendo política diferente, el privilegio de poder volver a ser candidato a la presidencia y ganar. Y para hacer eso yo creo que parte del camino implica no hacerlo fácil. Y lo fácil sería tal vez ser candidato a la alcaldía de Quito. Eso no voy a hacer. Muchas gracias, Pedro José. Y aprovechamos una vez para todas las personas que se quieran hacer la foto, que nos pidieron a través de las preguntas, que nos enviaron al WhatsApp. Mañana a las 5 de la tarde podrán realizar. Pedro José, si llega un extraterrestre hoy al Ecuador y se encuentra contigo caminando por la calle y te hace la siguiente pregunta. ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿Qué le dirías? ¿Qué es ser ecuatoriano? Qué estupenda pregunta. Es ser parte de, es ser parte de una nación que está descubriéndose a sí misma, que todavía está dormida, pero en el albor de construirse como la más potente de todas. Solo es cuestión de tiempo.
Hay algo que nos defina como ecuatorianos, Pedro José, no sé si llorar con JJ, si comer encebollado los sábados de la mañana, si Som- alegrarnos con música triste. ¿Hay algo que nos defina como ecuatorianos, Somos los más mejores allá de un amantes contexto somos los nacional? mejores amantes del mundo. Es lo que siempre le digo a un amigo argentino, eso es cierto, tienes toda la razón. Pregunta Después los otros receta. podrán jugar fútbol, cualquier babosada de esas. Exactamente, cosas que a nadie le interesa. Pedro José, voy a leer dos preguntas en honor a tu tiempo de las personas que nos han enviado al WhatsApp. Y así pues también aprovechamos para enviarles un saludo y agradecerles por conectarse con nosotros. La pregunta es de Brian Isa y dice, ¿cree que se puede disminuir la corrupción en el país? ¿Y cómo podemos realizar esto? Gracias, Brian, por tu pregunta. Brian, muchísimas gracias. Sí, se puede disminuir la corrupción en el país y el ejercicio comienza por nosotros y en los funcionarios públicos, quienes hacemos opinión pública actuando con transparencia, respondiendo las cosas como son, haciendo las cosas como podemos, mostrándonos como somos, siendo auténticos, auténticos en nuestros dichos y en nuestros actos. Eso nos convierte en personas íntegras y eso mata la corrupción. Integridad mata corrupción. Cuando podemos pensar, hablar y obrar de una manera consistente, le ganamos puntos a la corrupción. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Vicky, Vicky EMG. Vicky nos dice, un saludo fraterno desde la SUAY. Estoy escuchando la charla y me nace la siguiente interrogante. ¿Cómo lograr la ética en el país cuando parece que la corrupción está impregnada en la sangre de los ecuatorianos? Qué pena, Pedro José, que el tema del país sea la corrupción y la preocupación por estas cuestiones, ¿no? A propósito, ¿qué opinas de la Contraloría General del Estado? Todo lo que parece la trama en la cual hay muchas personas involucradas. Un amigo me decía, la verdad es que las series americanas de política se quedan chiquitas con lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Parece que todos son amigos de todos, que hay tramas dentro de las organizaciones. Claro. ¿Cómo solucionamos? O sea, si que los de House of Cards hubieran querido ver esto, uff, hubieran triplicado el rating. El tema es que, de nuevo, me estoy volviendo estoico. En donde está el obstáculo está el camino. Y yo creo que todos estos temas que implican la construcción de la ética, y para mí el camino válido es este desagradable camino de la transparencia, porque es desagradable pues, andar mostrando todo, pero ese es el camino. Nos va a llevar en algún momento a funcionar como funcionan las sociedades en donde no se cuestionan estas cosas, en donde sea más fácil hacer las cosas bien de manera natural que presumir que hacer las cosas bien es una aspiración o un deber. Eso es simplemente cuestión de reiteración y ejemplo. O como dirían de otra manera, hay que agarrar la costumbre nomás. Muchísimas gracias, Pedro José. Bueno, en honor a tu tiempo, igual, agradecerte, invitarte a los espacios de empoderamiento ciudadano en los cuales estamos tejiendo, entrelazando. Y la última pregunta que ahorita sí me voy a permitir realizarte es, ¿la democracia, qué es la democracia para ti? ¿La democracia funciona? La democracia funciona todavía. La democracia es una forma de vida en donde explícitamente podemos encontrar un valor intrínseco de nuestra libertad. O sea, la democracia es lo que nos permite saber que nuestra libertad vale para algo, que nuestra esencia de seres humanos implica una presencia frente a otros, que nos da acceso a que nuestra opinión valga de algo. No me acuerdo si es en uno de los libros de Harari mismo, pero creo que es en Sapiens, que habla del tema de la democracia en Dubái. Entonces dice, si la democracia fuera un valor que... No, de hecho, no es de él, es Rory Stewart, en un discurso que te recomiendo buscar, está en YouTube, se llama Why Does Democracy Matters? ¿Por qué importa la democracia? El tipo dice, la democracia en Dubái no existe realmente, pero es una sociedad perfecta. Y de hecho, cuando muchas personas, estudiantes universitarios de Inglaterra, les preguntan, ¿cuál es el mejor modelo de democracia del mundo? Contestan Dubái. Sí, pero allá hay un príncipe que rige solito, el mismo dicta la ley hoy día y cambia mañana, hay democracia no hay. Pero en cambio te dicen, hay democracia en México. Sí, sí hay democracia en México, pero gobierna el narcotráfico. Esto está pasándoles ahora. Allá la seguridad pública no existe, sino es en casi pactos formales entre la fuerza pública y las organizaciones de narcotráfico. Pero es una democracia. Entonces, la democracia
para lo que sí sirve en realidad, no es tanto para el gobierno, sino para permitirnos como seres humanos participar. Ese valor de la participación en sí mismo, que deberíamos construir de otra manera, es en donde está el valor de la democracia. En hacer el ejercicio de poder decirle al alcalde de Quito, señor, váyase. No solo en el de darle el voto para que esté en esa oficina, sino en mañana en la Circasiana poder decirle, señor, se va, porque le votamos. Winston Churchill decía que hay dos cosas que las personas no deben de saber cómo se hacen. Una de ellas son las salchichas y las leyes. Y por otra parte, a veces es como que parecería que eso del contrato social, a veces es un concepto romántico, ¿no? Y yo me pregunto, a mí, yo te soy sincero, Pedro José, nadie me ha preguntado sobre qué pienso sobre la ley de justicia laboral. Nadie me ha preguntado sobre los códigos tributarios. Nadie me ha dicho, oiga, ningún asambleísta me ha llamado a decir, oiga, Alejandro, ¿usted le considera que debe ser más progresivo, menos progresivo? Entonces, a veces No, uno no. se plantea el tema de, ¿no será que la democracia que se está como que sobrevalorada? Hay un artículo que cuando ganó Donald Trump decía, ojo que la democracia hace que personas como Donald Trump lleguen al poder. Claro. Bueno, en realidad lo que está overrated, lo que está sobrevalorado es la democracia representativa. Porque en realidad la justificación que te van a poder dar algunos asambleístas sobre esa misma ley es que a ellos les eligieron para decidir eso, pues. Y ellos, una vez que ya fueron elegidos, están ahí, son los dueños de lo que digan, de los pactos que hagan. Pero en realidad no es así. Porque si fueran la democracia más participativa, ellos deberían consultar con sus constituyentes, con quienes les impulsaron, con quienes les colocaron, con quienes les dieron ese privilegio de poder tener la voz a nivel parlamentario. Y para eso se necesitan reformas de institucionalidad, una república que nos permita participar más. Por eso para mí, más que estar sobrepreciada la democracia, lo que está sobrepreciado es la democracia representativa. Y de hecho tiene que un poco ser superada. Tal vez ese es el signo de este tiempo. Muchísimas gracias, Pedro José. Les queremos agradecer a todos los que se han conectado con nosotros. Y en realidad, que se conecten a estas horas de la noche dice mucho de su interés y su preocupación por lo público, y ahí están los grandes cambios. También quiero aprovechar para saludar a la madre de Pedro José, que me dijo que no se perdía una intervención de su hijo. Mi mamá ya está cansada de escucharme, más bien ella cada vez que ve que tengo algo ya lo apaga, se dedica a hacer otra cosa. Le entiendo por otra parte. Pedro José, contamos contigo el día de mañana a las 5 de la tarde para recuperar la ciudad. Quito nos necesita, Quito te necesita, y espero que podamos entablar un espacio de participación ciudadana en el que realmente podamos recuperar espacios públicos y que Quito vuelva a ser de los quiteños para la ciudad y con un plan elaborado. Pedro José, créeme que ha sido un gusto. Tenemos millones de preguntas, estoy seguro que podemos tener más espacios de conversación contigo. Encantado, Y encantadísimo. muchísimas gracias por tu tiempo. Créeme que de la misma forma que yo lo disfruté, las personas que nos acompañan en este Facebook Live también lo están haciendo. Yo también pasé chévere y te agradezco mucho, Alejandro. Espero que lo hagamos otra vez. Y Dios mediante, a las 8:30 te invito también, les invito a todos a que nos veamos en un rato, unos 15 minutos para hablar de la ética en el gobierno de la ciudad. Y mañana nos vemos en la Circasiana a las 5. Chévere, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Pedro José. Linda noche y te Lo estamos mismo. escuchando a las 8:30. Un Chao, abrazo. chao.